en la clase pasada acerca ¿de qué hablamos? De la energía. De la energía, Ecosistema. ciclo de energía en los ecosistemas. Dijimos que el ciclo de energía comenzaba primero y lo hicimos a través de un ejemplo del árbol de manzana, ¿ok? Comenzaba con con la luz del sol. La luz del sol la recibían ¿quiénes? Los productores, ¿verdad? Que en este caso sería el árbol de manzana. El árbol de manzana iba a producir materia orgánica. ¿Cómo se llamaba en este caso esa materia orgánica? La manzana. Manzana. La manzana va a ser como esa materia orgánica que necesitan los consumidores. En este caso, ¿quiénes actúan como consumidores, habíamos dicho? Nosotros los animales. Nosotros los animales o seres humanos, ¿verdad? Actuamos en ese proceso y podemos Animales, consumir. no dijo, profe. ¿Cómo así? Sí, es que nosotros estamos en el reino animal, ¿sí? Científicamente estamos en el reino animal. Y no voy a ser como un estudiante de la carrera de ciencias naturales, ¿verdad? En la universidad dijo, y no existe un reino humano. ¿Cómo le dice a la licenciada? Sí, reino humano no existe. ¿Es en serio? Sí. O sea, lleva usted 4 años en la carrera, le dice, y me está diciendo que si no existe un reino humano. No existe un reino humano. Reino animal, sí. Y bueno, entonces cuando consume esa materia orgánica, ¿qué hace el animal? ¿Qué hace con la materia orgánica? Lo come. Sí, aparte de comerla, ¿qué hace? Lo digiere. Lo digiere, lo convierte de materia orgánica a materia ¿qué? Inorgánico. Inorgánica. Y luego de eso es expulsado a través del cuerpo, a través de la excreción, ¿verdad? Ya sea por la orina, por las heces fecales, lo que sea. Y eso lo va a utilizar ¿quién? Después. El suelo y las plantas. El suelo y las plantas. Y el ciclo vuelve a conocer, a comenzar, ¿verdad? Es un mismo ciclo. Bien, entonces vamos a continuar con esta parte que es muy importante. Recuerden que ayer miramos esto que decíamos, ¿qué es un ecosistema? Y mencionamos, por ejemplo, cuando era un macro ecosistema o un micro ecosistema. Voy a colocar esto en pantalla grande para que se pueda ver mejor. Mencionamos cuando era un micro ecosistema o un macro ecosistema, ¿sí? Entonces, recuerden que tienen que haber organismos bióticos y abióticos. Miren este ejemplo de acá. Se puede ver exactamente que tenemos nosotros aquí organismos o factores físicos, factores bióticos, miren, o factores bióticos o factores abióticos. Por ejemplo, tenemos en este caso factores físicos o factores abióticos, ¿sí? Por decirlo así, observen, tenemos luz, agua, temperatura, gases, nutrientes, como cuáles, sales minerales, etcétera. O sea que son cosas que si usted la ve no tiene vida. Ya puede ser el suelo, ya puede ser, qué sé yo, el viento. Son cosas que no tiene vida en todo esto, ¿ok? En todo este ecosistema. Además, hay cosas que sí tienen vida, como cuáles dice ahí Braina. ¿Cuáles tienen vida? Los animales. Animales, ¿qué más? Las bacterias. Bacterias, ¿qué más? Los hongos, las plantas. Los hongos, plantas, muy bien. Entonces, ahí van a haber una gran cantidad y cada uno cumple un papel. Miren, por ejemplo, las plantas verdes. Si mencionamos, las plantas verdes, ¿de qué se encargan? De producir. Por eso se le llaman productores. ¿Qué producen las plantas? ¿Materia orgánica o inorgánica? ¿Qué producen las plantas? Orgánicas. Orgánica. Orgánica, ok, que no se les olvide, materia orgánica. Van a haber animales, tanto como lombrices, algunos gusanos, ovejas, que son consumidores. ¿De qué se van a alimentar? De la materia orgánica de las plantas. Por ejemplo, las ovejas, ¿de dónde? De la materia orgánica que obtienen ¿de dónde? Del pasto, ¿sí? Son consumidores. En este caso, herbívoros. Cuando le dicen herbívoros,
En este caso serían las ovejas. Ajá, ¿y qué pasa si nosotros ponemos aquí en esta zona un león? ¿Será que el león va a Es ser un canguro. considerado un consumidor? Sí, porque se puede alimentar de las ovejas. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le dicen cuando se alimenta de otros consumidores? ¿Cómo se le dice cuando no, cuando se alimentan de otros consumidores? Por ejemplo, los herbívoros se alimentan de los, voy a ponerlo aquí para que no se les olvide. Los herbívoros, existen productores, ¿ok? Los productores, existen también los herbívoros, ¿ok? Y si usted dice, bueno, en el caso de los herbívoros se alimentan de los productores, pero ¿quién se encarga de comerse a los herbívoros? Los carnívoros. Carnívoros, ¿ok? Carnívoros. Es una, por decirlo así, una secuencia. Carnívoros. Entonces, los herbívoros se alimentan de productores. ¿Cómo se llama el herbívoro en este caso? ¿Cómo le diríamos nosotros al herbívoro? ¿Productor o consumidor? Obviamente, Consumidor. consumidor. Pero como estamos diciéndole consumidor, en este caso es el consumidor primario, ¿ok? Vamos a poner asterisco. Consumidor primario significa que es el primero que consume, ¿ok? Carnívoros. ¿Qué serán los carnívoros? ¿Los carnívoros será que son consumidores o productores? Consumidores. También consumidores. También va a ser consumidor, pero en este caso va a ser secundario. Secundario. Secundario, ¿ok? Porque se está alimentando de otro consumidor. Por eso a los carnívoros se les conoce como consumidor de consumidores. Carnívoros. ¿Quiénes son carnívoros? Por ejemplo, el ejemplo más claro de un carnívoro. Nosotros, ¿Cuál? los humanos. No le escuché bien a Brian. ¿Qué fue lo que dijo? León. León. El león. Tigre. Los seres humanos, ¿será que son? Comen carne. Eso es Comen lo de que he todo. dicho, No me profe, acuerdo los qué seres es lo que humanos. decían los seres humanos, profe, cuando un animal cuando come de todo. Se le dicen omnívoros a los que comen de todo? Omnívoros, eso. Sí, omnívoro. El ser humano es un omnívoro, ¿verdad? Pero también es considerado un carnívoro. ¿Quién más? Algunas aves, por ejemplo, eh, en caso de las gallinas, los gallos, ellos comen también carne. ¿Sí? Entonces también son carnívoros ellos. No solamente son herbívoros, que va a estar comiendo pura maleza, ¿verdad? Entonces son consumidores secundarios. Pero a esos carnívoros se los va a comer alguien también. O es que usted nunca ha visto, hay otros que se llaman carnívoros de carnívoros. Carnívoros de carnívoros. Por ejemplo, en el caso de algunos animales que comen carne, por ejemplo, un león los puede devorar fácilmente. Ya sea también una persona, los puede devorar fácilmente. Por ejemplo, Una anaconda. También puede ser un cocodrilo a un león. una pitón, una anaconda, ¿verdad? Un cocodrilo, correcto. Se alimenta de otros carnívoros. Sí, por eso se llaman Un carnívoros de carne. Hipopótamo. Va a ser una cadena alimenticia, va, profe. Sí, es que esto es una cadena alimenticia. Todo esto que yo estoy haciendo, este se llamaría entonces consumidor terciario. Consumidor terciario. ¿Y qué es lo que pasa? Que a este, cuando ya muere, ¿sí? Cuando ya muere, básicamente llega a esta última etapa. Cuando ya muere, entonces llega a los descomponedores. Que los descomponedores pueden ser bacterias, gusanos, más conocidos como los detritívoros. Así se les conoce como los detritívoros. Entonces, usted sabe de que todo ciclo de la vida llega hasta el final. O sea que va a llegar un momento
en el que ya no sigue la vida. Entonces, es necesario que las bacterias, gusanos y detritívoros puedan llegar a su etapa final. Esta es la etapa final, a los descomponedores, que es cuando ya muere el cuerpo y luego se transforma de materia orgánica, que está en la carne, pasa a materia inorgánica. Orgánico. De materia orgánica pasa a materia inorgánica, ¿ok? Entonces, ese es el ciclo de la vida. Productores, que son las plantas, herbívoros, que se alimentan de las plantas, carnívoros, que se alimentan de herbívoros, carnívoros de carnívoros, que se alimentan de otros carnívoros, y por último llegan los descomponedores. Todo esto que acabo de hacer yo, todo esto se llama cadena alimenticia. Todo eso se llama, voy a poner acá, cadena alimenticia. Todo esto se llama cadena alimenticia y lo voy a dejar ahí subrayado para que más o menos entiendan este diagrama, ¿ok? Listo. ¿Preguntas hasta acá? Creo que de No. momento nada, ¿verdad? Listo. Sigamos. Esto lo enseño bien, bien detallado porque usted lo va a necesitar para cuando toque la tarea en esta semana, ¿verdad? Entonces, Profe, hoy vamos a hacer la tarea de ese punto. no, va a ser en la próxima clase, que creo que es mañana, que la tenemos, mañana jueves, creo que la tenemos. Entonces vamos a tener 2 horas de pura teoría. No, ya les voy a explicar lo que vamos a hacer en la segunda hora. Profe, una pregunta. ¿En la revista hay que poner todos los temas que hemos visto en el parcial o que vamos a ver en el parcial? Sí, ¿O vamos a- yo les voy a estar diciendo en la próxima semana, muy probablemente les voy a dar un documento de qué es lo que tienen que hacer en esa revista. Ok. Sí. Justo desactiva el micrófono y suena el pitido de pip. Sí, profe. Profe, es que vivo enfrente prácticamente de la calle, a orilla de calle, Ah, con carros y por eso casi no prendo el micrófono. que siempre, a mí nunca me ha gustado así vivir cerca del lugar donde hay una calle principal porque es un ruido exagerado. Demasiada, profe. Sí. No, profe, el ruido es lo mejor, profe, cuando pasan esos carros con música. Donde la Bueno, gente el día de ayer mañana- ustedes vieron cómo estaba sufriendo yo, ¿verdad? Pero miren, hoy es un día tranquilo. Yo pensé que nos estaba regañando, profe. ¿Cómo? Que vayan pasando Yo ahorita. pensé que nos estaba regañando ¿Cuándo? ayer. Ayer, no. Es Edward que andaba en usted la se puso- luna, por eso. Edward No, andaba es en la que luna. usted puso esa cara de que, ay, una cara de, ay, estos hipotes no saben. De como de decepción. Ok, Así. sigamos. Miren aquí en este caso, el ecosistema tiene partes. Tiene esta parte que se llama ecosistema 1, ecosistema 2 y tiene algo que se llama ecotono. En este caso, un caso donde nosotros podemos ver algo que se llama, que existe ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Lo mismo que yo les mencionaba, que es para llegar a la playa. ¿Ok? Usted va a la playa y ve que es pura tierra, y de la nada cambia arena. Y de la nada llega a ecosistema acuático. Entonces, observen acá. En este ejemplo que se ve acá es un ejemplo de las partes de un ecosistema. Ecosistema terrestre, acá está el acuático con los animales y todo. Y esto se llama ecosistema de transición. Si ustedes observan, en este ecosistema de transición puede ser un pantano. ¿Qué quiere decir esto? Esto se le llama como ecotono. ¿Qué es un ecotono? Vamos a decir que ecotono es como un pequeño ecosistema donde van a haber algunas especies que no se encuentran ni en el ecosistema terrestre ni en el ecosistema acuático. Por ejemplo, puede haber ahí, en este caso puede haber en algunas ranas, o sea, es como algo estancado, algo antes de llegar al ecosistema acuático. Puede haber algún lagarto,
pueden haber algunas anguilas, pueden haber algunas tortugas, pueden haber algunas serpientes. Son ecosistemas de transición, un hábitat que no va a tener ni animales de acá, ¿sí? Es decir, ni animales acuáticos, ni animales terrestres, ¿ok? Por eso se llama ecosistema de transición. Entonces, dice acá, recordemos que los ecosistemas se agrupan cuando son similares en clases mayores llamadas biomas. Por ejemplo, miren acá. Este de acá se mira mejor. Miren este gran bosque. Y no es solamente esta parte, sino que son grandes y grandes cantidades. Entonces, eso se llama biomas. Es decir, hay grandes cantidades de bosques. En este caso, por ejemplo, si usted va a ver un árbol que se le caen las hojas en otoño, se le llaman árboles caducifolios. Es decir, que van a mudar sus hojas. Árboles caducifolios. Pero si hay varias cantidades de pino, entonces usted le dice biomas. O sea, son grandes. Ok. Hasta entonces, vamos a hacer aquí una pregunta de reflexión para... Tan, tan, tan. Melvin. ¿Hasta qué grado podemos afectar, trastornar o destruir un ecosistema? O sea, y dice aquí, o sea, ¿usted hasta qué grado piensa usted que un ecosistema nosotros lo podemos destruir, pero sin afectar a la biosfera? Recuerde que la biosfera es todo el mundo entero, todo el mundo. ¿Hasta qué punto cree usted que nosotros podemos dañar un ecosistema sin que afecte a todo el mundo? Pero ¿cómo? ¿De desastres o del uno? Sí, o sea, imagínese un ecosistema, que por ejemplo, un bosque, ¿ok? Imagínese qué tanto usted puede dañar un bosque para que no afecte al mundo entero. Usted dice, lo voy a dañar, pero usted lo va a dañar de una forma como que dice mínima para que no afecte al mundo. ¿Cómo lo podría hacer, por ejemplo? Talando bosques. Talando bosques. ¿Alguien más? En eso que, como dicen, campos secos o así, hay gente que quema como la mitad de los campos secos para que si se quema más, no se haga un fuego más extenso. Excelente, esa es una medida. Excelente, Diego. Que hay personas que talan los árboles, pero para que si hay un incendio no se propague. ¿Sí? Es decir, estamos... Ajá. No sé si podría ser también cuando, digamos, cortamos un árbol y plantamos 5 en otro lado. ¿Puede ser o no? No, porque esa es una medida de... Ahí no está afectando, más bien está ayudando al ecosistema, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos afectando al medio ambiente sin que afecte al mundo? ¿Verdad? Una de esas formas, como decíamos, talando los árboles, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo ¿para qué? Para que el incendio no se propague en todos los árboles, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Dice, ¿y en qué medida es posible alterar parámetros globales, es decir, del mundo, como la atmósfera o la temperatura, antes de influir en todos los ecosistemas de la Tierra? Es decir, piense usted, ¿qué se podría hacer para que... Usted ha visto cómo están los glaciares, ¿ok? Los glaciares El están calentamiento global, los desechos creciendo. tóxicos de los mares, las centrales nucleares, la energía Correcto. usada, la basura, el humo de los carros, el fuego y más. Excelente. Y Edward, ¿cómo podríamos nosotros para evitar de que exista tanto calentamiento y tanta temperatura hoy en día? Pues con la energía nuclear no se puede hacer, entonces tendrían que no desecharla, sino que volverla a usar o explotarla. Y no la basura. Ajá, muy bien. Es decir, ¿qué medidas podemos utilizar nosotros? Uno, evitar el acumulamiento de la basura. Número 2, evitar quemar basura. ¿Sí? Número 3, reciclar. Número 4, evitar utilizar tanto los combustibles fósiles como es el combustible normal, ¿verdad? Explotación de petróleo. Hay un montón de medidas que nosotros podemos hacer porque eso solamente está afectando al calentamiento global. O sea, lo está ayudando básicamente. Muy bien.
¿Cómo funciona esto de los ecosistemas? Y esta es la unidad 4 del tema. Observen. Hay dos aspectos fundamentales que hemos venido hablando. Estructura biótica y abiótica. Todo lo que es abiótico es lo que no tiene vida. Ya hemos dicho, ¿verdad? Como por ejemplo la temperatura, luz, el viento. Todo eso no tiene vida. Pero sí hay cosas que sí tienen vida. Y de eso hemos dicho varias cosas. Por ejemplo, de los que sí tienen vida. Categorías. Productores. Recuerden que lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? Que yo puse ahí en el diagrama. Productores. ¿Quiénes eran los productores? Son los que elaboran su propio alimento. Principalmente las plantas verdes. A ver, pregunta. ¿Saben qué le da el color verde a las plantas? Algo curioso. ¿Saben qué le da el color verde a las plantas? El No. sol. No. La clorofila. Ajá. El clorofila, Ana lo buscó en YouTube, el clorofila. No. El clorofila, vean, Ana lo buscó en Google, prefiero el clorofila. Clorofila, excelente, esa es. Vamos a creer. Gracias, profe. pucha. Ana, vamos a creer que Ana sí Felicita al lo Google, sí. profe. Profe, es que el nivel de Ana es muy alto. El nivel. Sí. El nivel de sabiduría, vamos a No, decir, profe, de yo Ana no le es vuelvo a prestar impecable. atención, profe. el Nada. ki de Ana es espectacular. Dice. Ok, entonces, eso le da el color verde a la clorofila. Y son los que a través de la luz del sol, ustedes son expertos en este tema de fotosíntesis, ¿verdad? El parcial pasado, ¿vieron ahí cómo transforma la energía? Los productores, ¿cómo lo hacían? ¿Qué incorporaba la planta para producir su propio alimento? Tres cosas. ¿Cómo, profe? ¿Qué incorpora la planta para producir Luz. su propio alimento? Luz, Agua, agua. ¿Y qué más? oxígeno. No. Dióxido de carbono, Ángel lo dijo. Dióxido de carbono. ¿Y qué produce la planta? Oxígeno. No. Oxígeno y Glucosa. glucosa. Y en la noche, todo lo contrario. Va a utilizar el oxígeno y la glucosa para producir Dióxido. dióxido de carbono. Va a producir agua y ATP. ATP, que es energía. Pero ¿saben qué es lo que nosotros los seres humanos adquirimos de la planta? Digamos, usted viene y agarra una manzana. ¿Sabe lo que usted está comiendo ahí? Básicamente lleva energía, que es ATP. También lleva mucha glucosa y bastante fructosa, ¿verdad? Pero sobre todo lo más importante es que lleva glucosa y lleva ATP, o sea, en forma de energía. Pero sobre todo es glucosa que después la va a convertir en ATP. Eso es productora, ¿ok? La otra categoría, consumidores, que son los que se alimentan de los productores o de otros consumidores. En este caso, los consumidores, ¿quiénes son? A ver, ¿quiénes saben cuáles son los dos consumidores que existen? Tres consumidores que existen. Los humanos. Los animales. De forma general, por acá los vamos a colocar. De forma general. Herbívoro. Ajá. Herbívoros, carnívoros. Excelente. Herbívoros, carnívoros y Omnívoros. carnívoros. Omnívoros, profe. Es que omnívoros son los que se alimentan de Punto extra, profe. de productos, por decirlo así, de productos de vegetales y de productos animales. Es decir, que se alimenta de hierbas y se alimenta de carne. Eso significa omnívoro. Pero en este caso, en consumidores solo vamos a poner herbívoros, carnívoros y carnívoros de carnívoros. Y el último son saprófitos y descomponedores, que se alimentan de materia orgánica. ¿Cuáles podrían ser esos descomponedores, por decirlo así? Ángel, Bacterias. Bacterias. Quitaron a Ángel. Gusano. Uy, Larvas. profe. Hay un animal, por ejemplo, que son los carroñeros. ¿Saben quiénes son los carroñeros?
Llenas, Sí, los carroñeros. sopilotes. Es una Los canción. sopilotes. No, no, no es una canción. Son como, por ejemplo, los Las sopilotes. hienas también, profe. Ajá. Entonces, carroñeros. ¿Qué más? Bacterias. Los cuervos. Los coyotes también son carroñeros. Ajá. Muy bien. Sí, vamos a dar después, vamos a dar una clase de carroñeros, ¿verdad? Para que vean más o menos de cuáles son. Pero de forma general, bacterias, unos carroñeros, podría ser, ¿qué más? ¿O solo será que las bacterias y los carroñeros? Gusanos. Gusanos, Mencionar también detritívaros. los detritívoros. Que vienen siendo casi como las bacterias también, ¿verdad? Ok, y ahí tendríamos básicamente el ejemplo de consumidores, aprófitos y descomponentes. Ok, y van a haber factores abióticos, ¿verdad? Que eso ya lo hemos mencionado, la temperatura, las lluvias, luz, viento, la humedad que hay en el aire, el pH, salinidad, incendio, son cosas, factores abióticos, no tienen vida, solamente son fenómenos. Ok. Solo déjenme ver acá. Muy bien. Entonces, ¿eso qué nos va a llevar? Nos va a llevar a lo siguiente. A ciclos de nutrientes. Recuerden, hablamos de energía la vez pasada. De energía, entonces, hemos hablado del día de hoy acerca de cadenas alimenticias. Y entonces, esto nos lleva a esto de acá. Los productos y subproductos de cada grupo de organismos son la comida y nutrientes esenciales del otro. Recuerden, digamos, si esta planta tiene de energía, por decirlo así, energía tiene 110 de energía, qué raro se ve ese conejo. Ese conejo, No me, profe, yo pensé que era un guasalo, profe. Uy, profe, ese ni es conejo. ese conejo, ese conejo tendría, al menos consumiría esa energía por probablemente un 90. Profe. Y este Es, se tendría teniendo unos 60. Entonces la energía, ¿qué va pasando con la energía? Que se va adquiriendo. Profesor Edar puso un chat para todos. Ajá. ¿Qué pasó con él? No, que le Eso escribió el es. chat. que dije, profe, ese conejo no se llama conejo, se llama Speclocotroncus. ¿Cómo se llama? Speclocotroncus. Especlocotronco. Ese es el nombre Sí. científico. Ajá. Especlocotronco. Ajá. Profe, dice Luis Medina que si puede apagar su cámara, que tiene problemas de internet. Luis. Ahí le escribió en el chat. Ah, ¿está bien, Luis? Sí. Creo que ya rato lo tenía, pero no lo vi el mensaje a tiempo. No hay problema, Luis. Bueno, entonces lo que pasa con la energía es que va disminuyendo, ¿sí? Entonces, autótrofos, vamos a poner que elaboran su propia materia orgánica. Aquí tenemos. En este caso se trataría de la planta, ¿ok? Este de acá, autótrofos. Heterótrofos se alimentan de materia orgánica para obtener su energía. Pregunta, de todos estos animales, ¿quién será un heterótrofo? Ojo, autótrofos generan su propio alimento. Heterótrofos, recuerden que lo mencionamos cuando vimos el de los reinos. Heterótrofos son los que tienen que conseguir su alimento. Entonces, ¿quiénes consiguen su alimento en este caso? ¿Será que puede ser, El águila. puede ser este? Conejo, profe. Un conejo, correcto. En el ¿cómo es? Edward, ahí el. ¿Cómo es, Eduardo? Espelocotronco. Speclocotroncus. Especlocotronco, ahí está. También está la serpiente, el águila, ¿verdad? Todo eso que aparecen ahí, todos esos son Esa de azul parece el águila del Motagua, profe. heterótrofos, sí. Productores, ¿verdad? También a los autótrofos se le conocen como productores, como plantas verdes, bacterias fotosintéticas, pero generalmente nos vamos a centrar en plantas verdes, ¿ok? Los heterótrofos pueden ser
consumidores. ¿Recuerden los consumidores que dijimos? Herbívoros, ¿ok? Voy a deshacer esto solo porque quiero que, ya sabemos que todos esos son heterótrofos, ¿verdad? Quiero que identifiquemos en todos estos animales que aparecen acá, quiénes son, por ejemplo, los herbívoros. ¿Será que este es un herbívoro? No, No, ¿Este? no. no. A ver, este, Sí. ¿Qué es sí, eso, ¿verdad? profe? Los saltamontes. Ay, Otro, herbívoro. ¿Será que este es un herbívoro? Sí. 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 A ver, ¿será que este es un herbívoro? No. No. No, ¿qué ¿verdad? es eso, ¿Este? profe? No, este Un no. zancudo. Se alimenta de No, profe, otros. pero los guasalos no son herbívoros. Este, bueno, eso lo vamos a dejar aparte, que parece una arañita. Ok. Omnívoros, que puede ser herbívoros o carnívoros, ¿verdad? Es decir, vamos a poner aquí omnívoros, ¿verdad? O secundarios. Vamos a poner aquí secundarios, que se alimentan de los primarios, es decir, los carnívoros. Los secundarios son carnívoros. ¿Cuáles pueden ser carnívoros? ¿Este? Mm, creo que no. Sí, se va a alimentar de la rana. ¿Este? ¿La rana? Sí. Sí, se está alimentando de moscas. Otro, ¿este? Sí. Sí. También se va a alimentar del conejo, por ejemplo. ¿Este? Sí. Sí, pero este tendría un orden más superior. ¿Por qué? ¿A quién se va a comer A la serpiente. a la serpiente? ¿Y la serpiente qué es? Carnívora. Sí. Es carnívora, entonces el otro podría ser terciario. Aquí dice de orden superior, pero en realidad es terciario, ¿ok? Porque se alimentan de otros carnívoros. Este sería el único, en este caso, que sería Es que carnívoro. aquel, Bueno, también, de hecho, creo que Sí. la serpiente también. La rana es carnívora también. Sí, correcto, la serpiente sería de orden superior y el águila también, ¿ok? la serpiente sería eso. Es que, profe, el que está de negro es pilote, ¿verdad? Sí, Yo lo veo más como un cuervo, la verdad. Profe, está bien raro. sí, es como un cuervo que se va a alimentar creo, del conejo, básicamente. Ok, saprófitos y descomponedores. Ya el Sphelocotroncus ya pasó a mejor vida. La rana también, la serpiente también, y queda el águila, por decirlo así, va a morir. Y en dado caso, llegan los descomponedores, ¿ok? Sapófitos primarios existen esos que se alimentan de detritos, es decir, de materia muerta. Detrito significa materia muerta. Los descomponedores se alimentan de putrefacción, es decir, ya cuando están en un estado ya inútil. Entonces, cada uno de estos descomponedores pueden ser las bacterias. Por eso se pone una lupa ahí. Sapófitos primarios se alimentan de detritos, es decir, los hongos, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ser hongos, pueden ser bacterias, etcétera. Y aquí en este caso no se ven los carroñeros, ¿verdad? Pero sí sabemos que toda la materia orgánica, cuando llegan hasta acá, se convierte de materia inorgánica. Y todo comenzó con una pequeña planta. Todo con la pequeña planta. También la rana se puede alimentar ¿cómo se llama? Saltamontes. Del saltamonte, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos una idea más clara de todo el asunto. Hasta aquí dejaríamos la clase, ¿verdad? Entonces, excelente. Me gusta ese cambio de actitud. Están ahí más atentos. Así me gusta verlo. Y así van a ver los demás y van a decir, por ejemplo, Daniel va a decir, uy, yo no los conocía así estos hipotes. Que viera estos hipotes del año pasado, Daniel. Miren la inspiración de Melvin, por ejemplo. Melvin pone todos los Qué días recio esa ese foto. fondo, profe. Todos los días pones a foto para sentirse ahí en la playa y decir, yo quiero sentirme como el profe. Pero en el No, fondo, profe, nos profe, sentimos motivados con profe, esa foto. profe, usted en el fondo, -5, Melvin. Melvin -5. Así va, Vaya, profe. vaya a echarse un chapuzón y después viene acá a recibir la clase.
Bueno, No, por favor, me quita el sueño, vamos a quitar el sueño. está bueno. Vamos a Bueno, ver nos los vemos en la videos, próxima profe. clase. Se cuida. Un abrazo. Dale, profe. Ahí se Vemos. pone de Adiós, manera. profe. A la Quiero segunda ver. hora. Mañana, profe. Ey, es cierto, segunda hora. Profe, Adiós, Solo profe. conectémonos de un solo. Ponga, profe. profe, ponga otro animal raro. Adiós, que- Ya lo ni vamos se a contaba, animar. profe. Es pelocotroncus. El TikTok, Sí, profe. vamos a